Entrando por el menú de Tesorería, modelo 182 de Hacienda, disponéis de la herramienta que os facilita la extracción de información que debéis subir a la declaración informativa de la agencia tributaria. Teniendo en cuenta que la información que aquí va a aparecer procede de todas las personas que han pagado algo en el ejercicio que se solicite en relación a recibos de la hermandad, recibos pasados al histórico, recibos de columbario, datos procesionales y donativos marcados como del 182 de todas aquellas personas que en su ficha pestaña de cuota no tengan marcada esta casilla. Es decir, el que esté excluido del 182 ahí no aparecerá, aunque tenga pagos de los tipos que hemos hablado. Y en relación a los recibos que se envían son los que aparezcan aquí, abonados en el periodo que se pida, y en los recibos históricos, es decir, los que se han pasado a la zona histórica de recibos antiguos. Así pues, vamos a ver qué nos ofrece esta herramienta. Comenzamos indicando el ejercicio que vamos a procesar. Tener en cuenta que esta declaración se hace entre el 1 y el 31 de enero de cada año. Por lo tanto, aquí se pondría el año anterior. Los tres indicadores que hay aquí se refieren a las columnas de recibos, de manera que si marcáramos los recibos que se presenten serán aquellos cuya fecha de expedición estén dentro del ejercicio. Al marcar los recibos se presentan aquellos cuya fecha de pago estén dentro del ejercicio. Y si marcáis que es el que os recomiendo, presentará la totalidad de recibos cuya fecha de expedición o de pago estén dentro del ejercicio que vamos a procesar. Estos son los tres indicadores principales que tenemos que tener muy claros cómo funcionan. Para ello vamos a ir a la ficha de un hermano y vemos cuáles son los campos que intervienen en su funcionamiento. Hemos abierto la ficha de una persona o una chica de 12 años que, aun siendo menor de edad, os recuerdo que el programa no controla la edad. Se basa en lo siguiente: en el NIF del titular, siendo el titular la persona que aparezca aquí arriba. En el NIF del tutor, que en teoría cuando aparece, esta es la persona que va a abonar el recibo o los recibos. Y en el apartado de cuotas, el nombre del tutor que aparecería aquí. Por tanto, el programa va a mandar a Hacienda este nombre con este NIF, que es el pagador real de este titular. Ahora bien, si aquí aparezca un NIF, el NIF que va a mandar a Hacienda junto con este nombre va a ser siempre el que hay aquí, que muchas veces, en muchos casos, será el mismo que hay aquí, pero este es el que predomina porque es el que realmente paga. Imaginaos que el tutor es el padre y este es el tío, pues el tío tendrá un NIF distinto que estará aquí. Por lo tanto, si aquí hubiera un NIF, este es el que predomina. Este NIF junto con este nombre es el que van a Hacienda para pagar al titular de la ficha, que es esta persona. Vamos a ver los indicadores. Independientemente de lo que yo voy a explicar sobre estos tres indicadores, cuando vayáis a preparar los datos para su envío definitivo a la agencia tributaria, deberíais marcar los tres indicadores, siempre los tres activos, y lo vais a comprender en cuanto sepáis cómo funciona cada uno. En titulares sin NIF, indicar el nombre del tutor. Él lo dice todo, solo actúa cuando no exista NIF del titular. Vamos a verlo con un ejemplo que me he apartado aquí. Aquí tenemos a un titular sin NIF y en el apartado de cuota resulta que sí hay un pagador, que además está identificado en la zona NIF del tutor. Por lo tanto, ¿qué hace el programa? Pues sustituye el titular por el nombre del tutor y coloca el DNI del tutor. Ahora bien, si aquí no apareciera el nombre del tutor, el programa colocaría a ese registro en la zona de irregulares con el error correspondiente. El siguiente indicador anula la acción del anterior. Significa que si está marcado, este ya no funciona y prioriza a los tutores. En un ejemplo lo vemos. Indica que si el titular teniendo NIF, si aparece un pagador en la zona de abajo, será este el que vaya a la declaración con el NIF del titular de cuenta que hubiera aquí, o si estuviera en blanco con el NIF del tutor que hubiera arriba. Si por contra el NIF no apareciera ni tampoco un pagador, el programa mandará a la zona de irregulares el registro con el error correspondiente. El siguiente indicador unificará la ficha de tutores y titular. Esto significa de que si se encuentra tutores, como en este caso esta persona, que a su vez es hermano de la cofradía, ¿veis? Aquí tiene su propia ficha. Entonces unificará todo lo que aquí pague con todo lo que paguen sus tutorizados. Hecha la selección, pulso procesar e inmediatamente dispongo de la información desglosada en tres pestañas. La pestaña todo,
que me indica lo que me da la totalidad de registros, tanto los válidos como los irregulares o erróneos. Y toda la información se da con los acumulados de las 5 áreas económicas, las cuales, si no quisierais presentarla en la declaración, la podéis desmarcar. Al hacerlo veréis que el programa inmediatamente recalcula los totales. Lo que vayáis a enviar a la declaración informativa, eso es decisión de la propia hermandad. La información puede presentar distintas tonalidades cromáticas en el DNI. Los que tienen el DNI rojo son hermanos de la hermandad que a su vez son tutores de otros hermanos y por tanto acumulan los importes suyos más los de sus tutorizados. En el caso de los DNI azul son personas que no pertenecen a la hermandad, pero sí abonan los pagos de tutorizados que son hermanos de la hermandad, como es este caso y este caso. Al mismo tiempo, si le dais un doble clic a cualquiera de ellos, podéis acceder a sus fichas de datos para poder inspeccionarlas. En el caso de los tutorizados, ¿cómo los encontramos? Podemos hacerlo desmarcando la casilla de priorizar tutores, con lo cual se hace el desglose. Ahora el tutor me aparece aquí, aquí está su familiar tutorizado y a Aguilar Martínez y Aguilar Muñoz vamos a darle a la ficha de doble clic a Lidia Aguilar Muñoz y veremos que en la pestaña de cuotas aquí abajo, donde está el titular de cuenta pagador, es Aguilar Martínez Juan Antonio, que es su tutor. Si volvemos a priorizar tutores, la chica desaparece y vuelve a acumular el tutor la totalidad de los importes. En cambio, si hacemos doble clic sobre una persona que no es hermano, nos saldrá el tutorizado, cuando el pagador aparece aquí. Esta es la persona que está en la línea de información. Este es igual, Galacho Orozco Antonio. Si le doy doble clic, aquí me aparece su tutorizado y el señor S, Antonio Galacho, está ahí como titular de cuenta o tutor. La información se presenta por orden alfabético de apellidos y nombres. En la pestaña irregulares tenemos la totalidad de registros erróneos que no van a ir a la declaración informativa por la causa de cada uno de estos errores que están aquí tipificados en este letrero que nos aparece al darle a ese botón. Aquí están todos los errores excepto el 9, que es la suma del 6 más el 3. Si queréis podéis corregir los errores y luego volver a este proceso, sacar de nuevo la información y proceder a darle a la pestaña correctos, en donde sale toda la información que va a ir a la declaración informativa. Lo más significativo de esta pantalla son las dos últimas columnas, siendo esta el porcentaje de la deducción a aplicar en función a los valores que cada persona ha aportado en el ejercicio. Estos porcentajes son los actualmente vigentes en la agencia tributaria, que serían un 80% de las cantidades que están por debajo de 150 euros y cuando la persona aporta más de 150 euros, como es el caso que tenemos aquí, se le aplicaría a la cantidad restante, a la que supera los 150 euros, se le aplicaría o un 35 o un 40, siendo un 35% cuando en los años anteriores o no aportó o ha aportado más que en el año actual, como es el caso de esta persona, en donde en el 2020 no aportó nada. Y si nos vamos más abajo, observamos que aquí sí hay una persona a la cual se le imputa un 40% de la cantidad que supera los 150. ¿Por qué? Pues porque esta persona ha abonado más este año que los años anteriores que también aportó. Es decir, en el 21 aportó 45, en el 20 35, por lo tanto ha ido siempre incrementando sus aportaciones de donaciones. Por esa razón, todo lo que supera 150 euros se le aplica el 40%. Por supuesto, a los primeros 150 el 80%. Y esto, la columna final, la última, que se llama recurrencia de donativo, se especifica con un 1 o un 2, siendo un 1 cuando la aportación es normal y cuando hay una reducción respecto de años anteriores se le coloca un 2. Esto está documentado en el manual que ofrece la agencia tributaria sobre el 182. Aquí en la zona inferior tenéis un control muy importante que os sirve para cargar de manera masiva la información que aquí escribáis en las distintas columnas que tenéis aquí, las dos últimas. ¿Y eso por qué es? Pues porque pudiera ocurrir que la agencia tributaria cambiara los porcentajes de deducción. En cambio, el programa Hermandad no se hubiera llegado a actualizar. Supongamos que Hacienda ha subido el porcentaje al 85, vosotros podéis escribir aquí a uno por uno a todas las personas, pero para facilitaros esa tarea, escribís el 85 abajo y pulsáis la flecha de subida. Y a todas las personas se le colocará ese 85, lo vais a ver. Pero al darle, previamente el programa os va a advertir de que no reconoce esa cantidad, porque los que tienen su programación interna son los valores de 80, 40 y 35. Aún así yo voy a darle OK. Y la cantidad de 85 pasa a todas las personas.
Ahora solo os queda ir a los que superan los 150 euros y colocar el porcentaje del importe restante a lo que corresponda. Imaginemos que ha subido el 45, pues lo escribí directamente. En la columna recurrencia de donativos, lo mismo, podéis escribir el 1 o el 2 directamente o dándole a esta flecha subiréis el valor que aquí escribáis. Esto no cambia datos en las personas, ¿eh? Lo único que cambia son los datos de esta pantalla informativa, que es la que se va a utilizar para que cuando hayáis terminado con ella pulsáis el botón de emisión al 182 y toda esta información se genera en un archivo en formato BOE, que es el que entenderá la agencia tributaria para su lectura. Hay un dato, que es este, que aparece aquí, que algunas personas no sabrán dónde está. Bien, esta información está guardada en la ficha de cada uno de los hermanos. Solo aparece la información al presionar aquí en los que superan los 150 euros. ¿Y dónde está esta información? Pues en vamos a abrir la ficha de un hermano con un doble clic y lo veréis. Aquí en la pestaña de entrega aparece en esta parte lo que ha declarado en el 182 en todos los años anteriores. Esta pantalla lo que muestra son los 2 últimos años, que son los que intervienen en el cálculo actual. ¿Cómo se genera esta información? Muy sencillo. Cuando hayáis terminado con los errores y tengáis aquí en la pestaña correcto todo lo que vais a mandar a la agencia tributaria, le daréis a este botón, pero no se os puede olvidar pulsar también al botón a su expediente. Y entonces el programa mandará esta información a todas las personas a su propia ficha en la parte de entrega y la colocará aquí. Solamente hay una excepción. Las personas que no sean hermanos de la cofradía, esta gente pagan por hermanos, pero el pagador hemos dicho que no son personas de la cofradía. Bien, pues estas personas no les va a mandar la información, porque el programa no puede determinar si este año o años anteriores el pagador era el mismo y puede no corresponderle. Por lo tanto, ahí no lo puede hacer. Entonces, en estos casos ya vosotros tenéis libre albedrío para poder escribir aquí lo que corresponda a la cantidad que supera los 150 euros. Aquí debajo tenéis un conjunto de botones cuyo funcionamiento es el siguiente. Este os muestra la lista de errores que se aparecen aquí en la pestaña de irregulares. Estos registros no van al 182 por los errores que aquí se mencionan, siendo ellos los que se indican en esta lista. Os recuerdo de nuevo que el error número 9 es la suma de los errores 6 y 3. Después, ver el Excel es un botón que os emite la información que queráis de las 3 pestañas a la hoja de cálculo Excel. O sea, simplemente al darle al botón se os abrirá Excel de Microsoft Office, de la versión que tengáis instalada en vuestro sistema, y esta información sale inmediatamente en la pantalla. Os recuerdo que si os aparece el error o le variant y no funciona, es sencillamente que no tenéis instalado Microsoft Office en vuestro sistema. Después este es el botón ver en Calc, que es exactamente igual, pero os manda la misma información a la Calc, que es la hoja de cálculo de los programas OpenOffice o LibreOffice. Programa muy recomendable de usar. Este es el que os muestra los datos del declarante de la información. Estos datos, al presionarle, en la primera vez que lo abráis, estará todo en blanco y tenéis que rellenarlo. Estos datos se guardan en el archivo INI del programa Hermandad, en el hdad.ini, que se conserva en la carpeta H6 y es que son los parámetros externos del programa. Y se conservan ahí para que luego no tengáis que volver a introducirlo. ¿Qué datos son? Pues el NID de la hermandad, el nombre, el tipo de transmisión que se va a hacer, que es la telemática, el teléfono de la hermandad, el nombre del representante, que no sé si esto será obligatorio o no, eso tenéis que consultarlo en el manual de la agencia, el número de justificante, que esto también tenéis que consultarlo en el manual de la agencia, aunque yendo a ella vemos lo siguiente. Buscando en la agencia encontramos este texto que os indica qué es lo que hay que hacer con el número de justificante, que tiene que ser cumplimentado obligatoriamente. Y aquí os indica el número que tenéis que consignar. Esto ya es cosa vuestra. Por tanto, vosotros enviáis el número que aquí se expone o aquí y ya al cargar el archivo vuela a la agencia tributaria ya dirá si está correcto o no. En el resto de datos tenemos el tipo de declaración, que por defecto se pondrá como no consignar, o si es una complementaria o sustitutiva. Esto ya es cosa vuestra. Si fuera sustitutiva, aquí tendríais que especificar el número de justificante de la declaración anterior. Aquí sí creo que tenéis que poner efectivamente entidad beneficiaria sin fines lucrativos. El resto no sé si se rellena o no. Esta información que se guarda en el archivo INI es la que se va a mandar ahora en la emisión del 182, que se hace con este botón. Al presionarlo se vuelve a abrir la misma ventana de antes con la información de la hermandad,
y se prepara toda esta información para montarlo en el archivo BOE, en el cual tenéis que escribir aquí el nombre como queráis llamarlo, que podéis llamarlo como queráis, así Hacienda no os va a obligar a un nombre específico, porque se trata de un archivo que luego vais a subir al panel de vuestra declaración de la agencia tributaria. Y para echarlo o en la carpeta de destino que vosotros queráis, con lo cual si marcáis esto, tenéis que darle a este botón y localizar una carpeta donde vais a echar el archivo de prueba. O si desmarcarais esto, se va a ir a la zona estándar del programa, que es la carpeta AEAT de la carpeta H6 dentro de la carpeta JCIP dentro de vuestro disco C o servidor. Al yo darle a aceptar, por ejemplo en este caso con esta ruta, el programa me va a generar el archivo, como veis, en esa zona que se llama prueba. Y ese es el archivo que yo ahora tengo que subir al panel de la agencia tributaria. Hecho eso, y una vez subido los datos a la agencia tributaria, es posible que la propia agencia os presente nuevos errores que no se hayan contemplado aquí en el programa Hermandad. Os doy un ejemplo, errores de tipo lógico en donde vosotros facilitáis un DNI de una persona y la propia agencia tributaria tiene a esa persona con un DNI distinto. Eso sencillamente es porque vuestros hermanos os han facilitado la información de manera incorrecta. En definitiva, todos los errores que la agencia tributaria os manifieste después de haber subido el archivo, tenéis que corregirlos uno por uno en función al tipo de error que os presente. Y si tenéis dudas, pues contactáis con la propia agencia tributaria para que os ayude. En otro caso, recordad que el programa Hermandad os facilita la información económica para la traslación a la declaración informativa correspondiente. De manera que lo que sería tener que subir cientos de registros uno por uno, vosotros los vais a subir con un simple archivo, cómodamente. Y ya una vez que hayáis subido la información definitiva, os recuerdo que tenéis que presionar el botón de a su expediente para que toda la información que aquí conste de los hermanos pase a las fichas de cada uno de ellos, con objeto de que en años sucesivos pueda servir la información para que cuando sobrepasen el importe de 150 euros se les pueda calcular qué porcentaje de deducción le corresponde a la parte restante. Por último, deciros que el botón ver que aparece aquí os está recordando que dándole un doble clic a una persona podéis abrir la ficha de él para inspeccionarla, o bien al seleccionarlo presionando este botón. Pues bien, aquí tenéis todas las herramientas que os ofrece el programa Hermandad para facilitaros la subida de los datos a la declaración informativa del 182 que tenéis que hacer entre el 1 y el 31 de enero de todos los años.